Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. En este caso, en esta oportunidad, vamos a ver el video de análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio. Bien, entonces para poder hacer el análisis factorial exploratorio, necesitamos estos paquetes: el redas, el psych, el GPR rotation y el semplot. Semplot lo vamos a utilizar más adelante, pero ahorita lo que más nos importa es psych, redas y GPR rotation. GPR rotation nos permite utilizar el método Oblimin en lugar del tradicional Verimax. Bien. Entonces, el análisis de el análisis factorial exploratorio es un análisis básico que nos permite identificar si existen ciertas dimensiones o factores dentro del instrumento que hemos estado utilizando. En principio, la lógica detrás de esto es identificar qué ítems se están agrupando dentro de una base de datos para poder asignarles tal vez algún valor, porque existe cierta similitud o cierto factor latente abstracto que están midiendo estos ítems. Bien, entonces en ese sentido vamos a primero realizar un análisis con la base de datos. Esta es la misma base de datos que ya está colgada, en la que tenemos una lista de ítems. AA es autoeficacia académica y AP es aprendizaje percibido. Entonces, A es un instrumento unidimensional, es decir, que solamente tiene una dimensión o un factor. Y el AP también es una unidimensional. La autoeficacia tiene 9 ítems y aprendizaje percibido tiene 7. Bien. Entonces vamos a realizar los análisis correspondientes. Lo primero que tienen que hacer cuando realizan este tipo de análisis es que cualquiera de los ítems, o bueno, de los análisis que van a realizar aquí con EFA, requiere solamente una base de datos que contengan todos los ítems de dicha base para el dicho análisis. Entonces, en este caso, como quiero comenzar con LF autoeficacia, lo que quiero identificar es ver cuáles de estos ítems, bueno, utilizar solamente estos ítems para mi EFA. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero debo crear una nueva base de datos. En este caso le voy a llamar EFA1. Entonces, EFA1 voy a redactarlo con justamente las flechitas y dataframe, en el que voy a indicar que quiero utilizar el código dataframe con la base de datos 1, y esto que está entre corchetes permite señalar cuáles son las filas, en este caso de 2 a 10. Y aquí podemos ver que la fila 2, o bueno, perdón, la columna. Columna 2 es AA1 y columna 10 es AA9. Bien, entonces ahí ya podemos identificar las columnas que van a conformar esta nueva base de datos llamada EFA1. Y lo corro. Y primero voy a correr también las librerías para que no se me olvide. Y corro esa nueva base de datos y se va a crear automáticamente EFA1. Digamos que quiero ver cómo está formado EFA1. Y veo que EFA1 está conformado por solamente los ítems de AA. Bien. Entonces regreso a acá a mi script. Y este es adicional, porque puede ser que en unos casos, es poco probable, pero igual, en caso que ocurra, pueden haber missing datas. Es decir, que puede haber alguna ítem que no tenga ninguna respuesta porque el participante se olvidó responder o porque ustedes tal vez tuvieron un problema al momento de traspasar o trasladar la base de datos a Excel. Entonces, para poder evitar eso, se utiliza este código. En realidad se puede sobreescribir. De hecho, si queremos sobreescribir una nueva base de datos, es bueno utilizar el mismo nombre de la base de datos y NAOMIT. Entonces, NAOMIT permite eliminar todos los ítems que tienen, o perdón, todos los casos que tienen algún ítem faltante. Bien. En este caso, la base de datos está bien. No hay ningún ítem faltante, pero siempre igual es bueno correrlo. Y ya tengo mi base de datos FA1. Sigue igual. Ahora, lo primero que tenemos que sacar es el KMO. El KMO y el test de eficacia de Bartlett. El KMO lo podemos correr y nos va a salir un KMO en sí general, que es 0.94, que en realidad es bueno. Nosotros esperamos que sea mayor a 0.9, más que nada. Mientras más cercano a 1 mejor, mayor a 0.9. Muy bien. 0.6 también es un puntaje aceptado de 0.6 para arriba, pero siempre apuntemos al punto 9. ¿Bien?
Entonces nos damos cuenta también que el MSA, que viene a ser una medida de justamente qué tan adecuado es el ítem que estás utilizando o la muestra que estás utilizando para hacer el análisis. Y podemos ver que todos los ítems poseen una muestra adecuada con un MSA de mayor a punto .9. Entonces estamos bien, KMO cumple. Después utilizamos el test de eficacia de Bartlett. Y podemos ver que el test de eficacia de Bartlett, lo que nos importa es que sea significativo. Y efectivamente vemos que es significativo. Bien. Entonces ya podemos identificar que la data es adecuada para una EFA. Y también vemos que el test de eficacia de Bartlett es significativo. Entonces hay que empezar a sacar o identificar cuántas dimensiones posee este instrumento. Bien. Entonces para eso, lo que tenemos que hacer es primero sacar el análisis de componentes principales, que está acá. El análisis de componentes principales se utiliza con este código. Normalmente vamos a crear un objeto porque cuando hacemos un análisis de este tipo nos conviene utilizar el código summary. Summary es un buen código para poder sacar información importante, extensa normalmente, de algún tipo de análisis en R que hemos realizado. Bien. Entonces por eso es bueno primero crear un objeto. Entonces vamos a crear un objeto que es ACP, análisis de componentes principales. Y hago la flechita. Y aquí, este es el código que ustedes van a utilizar. Printcom. Printcom es análisis de componentes principales. Y entre paréntesis colocan FA1. Aquí lo que deben colocar es justamente la base de datos que quieren utilizar para hacer el análisis, ¿no? Entonces, en este caso lo voy a correr. Y una vez que lo corro, simplemente coloco el summary ACP. Y después de summary ACP nos va a salir esto. Ahora, esto es común o es bastante similar a lo que han visto en este PCS. Entonces aquí nos va a sacar primero la división estándar de cada uno de los componentes. Y acá abajo nos va a sacar la proporción de la varianza que explica cada dimensión, el puntaje total. Entonces, esto es lo que nos importa. A nosotros nos importa que el análisis de componentes principales o la varianza implicada sea alto, ¿no? Entonces acá tenemos que explicar el 60%. Y me llama la atención porque 60 es bastante. Nuestro punto de corte suele ser 0.5 o 50%. En ese sentido, varía algunos autores. Algunos autores te dicen que debe ser de 75% para arriba. Otros dicen con 50 es suficiente. En este caso, quedemos con 50%. Y nos damos cuenta que el componente 1 es mucho mayor al 50. Y nos conviene. Y también nos damos cuenta que este componente o la variable o el porcentaje o la proporción de la varianza explicada acumulativa, es decir, el total de varianza explicada por las dimensiones, es mucho mayor con 1 que con 2, porque solamente aumenta 0.08, es decir, un 8%, que no es mucho. Entonces no es tan útil. Entonces nos quedamos solamente con el componente 1. Bien. También podemos identificar el número de dimensiones utilizando el código plot. Entonces voy a utilizar plot ACP, es este de acá, que estoy marcando. Lo corro y me va a sacar este plot. Este plot es como el histograma o que nos ayude a utilizar este criterio o norma de codo que les he enseñado. Que en el momento en que haya una especie de quiebre entre las dimensiones que explican más la varianza, es ahí donde ustedes tienen que cortar. También se utiliza el punto de corte de eigenvalues de 1, que sería acá, esto. Y bueno, ya solamente una sola dimensión supera esto. Entonces acá hemos identificado que, ok, este instrumento tiene una sola dimensión. Bien. Entonces, una vez que ya han sacado su KMO, han sacado su test de eficacia de Bartlett y han sacado su análisis de componentes principales, en que identifican que solamente hay una dimensión, entonces es momento de utilizar el análisis factorial. Para eso utilizan el código factanal y entre paréntesis tienen que utilizar la base de datos que están utilizando, que es FA1, el número de factores. En este caso, toda la evidencia apunta en que sea 1. Entonces, lo corro y me va a salir efectivamente un solo factor. Nos damos cuenta que las cargas factoriales, estas son las cargas factoriales, son bastante altas. Normalmente se espera que las cargas factoriales sean mayor a 0.3.
Siendo un poco más conservador, pueden utilizar un valor a punto 4. Aquellos cargas factoriales que son menores a punto 3, o bueno, punto 4, dependiendo de su punto de corte, se deben eliminar, porque no son ítems que estén eh, identificando bien o comportándose bien en el modelo. No discriminan adecuadamente. Adicionalmente, este es un solo factor, pero digamos que hubiesen dos factores y un ítem carga alto en dos factores. Cuando tienen esa situación, lo mejor es eliminar, porque el ítem no está discriminando adecuadamente a qué factor pertenecer. Entonces es un mal ítem, entonces es mejor eliminarlo. Bien. Eh, Acá también hay otro tema importante que ustedes tienen que saber, la rotación. Acá no lo he colocado, pero es importante colocarla, porque eso nos ayuda a identificar qué tipo de análisis estamos realizando. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner coma, rotation, y pongo oblimin. Y bueno, sí, había olvidado. En este caso no es necesario porque como no hay varias dimensiones, no es necesario utilizarlo. Pero en caso ustedes tengan dos dimensiones, dos factores, sí es necesario utilizar Oblimin. Bien, entonces lo voy a borrar. Y ya, eso es para el análisis factorial exploratorio de una sola de una de las dimensiones que estamos utilizando. Entonces el segundo vendría a ser literal lo mismo. Vamos a crear un FA2 con con el código de data frame. Entonces voy a colocar data.frame, de paréntesis bd1, que es la base que vamos a utilizar, y en el corchete tenemos que utilizar las columnas. Entonces la columna de aquí, esta es la de acá, es 11 y 17. Entonces debo crear una base de datos entre 11 y 17. Lo corro y pongo FA2 y ahí está mi base de datos. Bien, entonces lo he hecho bien. Ahora tenemos que sacar el KMO. Entonces sacamos el KMO del FA2 y vemos lo mismo, que los MSA son mayores a 0.9. Entonces estamos muy bien con esto. Entonces ahora tenemos que utilizar el test de eficacia de Bartlett, que es Bart Sphere, y ponemos de nuevo FA2. Y de nuevo sacamos que es significativo, entonces estamos yendo por buen camino. Y ahora tenemos que crear el análisis de componentes principales para identificar cuántas dimensiones tiene realmente. Vamos a utilizar esto, el ACP2, vamos a crear un objeto y el código es printComp. Bien, y entre paréntesis utilizamos FA2. Lo corremos, corre automáticamente y vamos a utilizar la opción Summary y lo corremos. Y aquí vemos algo similar al otro análisis. Vemos que solamente necesitamos un solo componente. Uno explica mucho mejor con la varianza explicada y con una definición estándar de 1. Explica muy bien esto. Entonces vamos a ver el plot para poder ver también el criterio este de codo, para poder identificar cómo se está comportando las dimensiones. Y coloco así. Y creo que cometí un pequeño error, porque este plot me está sacando los puntajes de todos los ítems de la dimensión. Que también es interesante y podemos tocarlo más adelante, pero lo que tenemos que colocar aquí es ACP2. Y ahí está. Entonces acá vemos que efectivamente es el componente 1, y solamente hay un solo componente. Entonces ya quedamos tranquilos y sabemos que hay un solo componente. Entonces ahora lo que voy a hacer es el código de análisis factorial. Y voy a poner entre paréntesis la base de datos, que es FA2. Y el número de factores. En este caso, factores es igual a 1 porque solamente hay un factor. Entonces lo corro. Y también veo que las cargas factoriales son bastante buenas. Puntos 82, punto 7, todos. Entonces puedo concluir de que este segundo instrumento, el aprendizaje percibido, tiene 7 ítems y todo se cumple bien. Entonces ahí hay em, un buen índice de que realmente esto está funcionando bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber para realizar un análisis factorial exploratorio básico y poder comprender mejor cómo se realizan. Si tienen algunas dudas acerca de qué más puedo hacer con este tipo de análisis factorial o con este código,
pueden utilizar esto. Bien. Recuerden que les permite buscar, acá les sale y ustedes van a buscar stats y acá sale el análisis factorial y ven todo lo que pueden realizar. Todo. Hay argumentos específicos para esto, más complicados, que con el tiempo ustedes pueden comprender mejor y utilizar y manipular, pero esto vendría a ser solamente lo básico. Bien. Muy bien. Entonces, este sería el video para EFA. Cualquier consulta que tengan acerca de este video me avisan y yo encantado de responderlos. En un momento más les voy a subir el CFA. Nos vemos.